y amén. Aleluya, mis amados, gloria al Señor. Bienvenidos en esta mañana de bendición, de victoria, donde sabemos que el Señor una vez más está aquí con nosotros, donde reconocemos fielmente su amor y nosotros reconocemos nuestra dependencia totalmente de Él. Hemos denominado este mensaje en esta mañana guerras y pleitos. Y es que quiero que pienses por un instante, mi amada iglesia, tener tal vez guerras o pleitos con otros, no es que sea algo que esté bien delante de la presencia del Señor, pero en algún momento tal vez hemos tenido un pleito, una contienda con una persona cercana, pero el problema aquí de lo que hoy el Señor nos quiere hablar es que tal vez tú y yo tengamos guerras en nuestro propio corazón, pleitos contra nosotros mismos, contra lo que estamos viviendo, contra lo que estamos evidenciando, y esas guerras y esos pleitos vienen porque sencillamente nuestros ojos no están viendo obviamente lo que deseamos, y empieza un conflicto interno en el corazón, empieza un conflicto donde tú te empiezas a cuestionar a sí mismo, donde tú le puedes decir al Señor que estoy haciendo mal, estoy pecando delante de tu presencia, ¿qué está pasando en tu corazón? Por eso quiero que tú y yo miremos el libro de Santiago, el capítulo 4. Allá hay una respuesta muy verídica frente a lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Santiago 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Obviamente lo que estaba expresando Santiago acá, esa pregunta, ¿de dónde vienen esas guerras, esos pleitos entre ustedes? Y dice, es de sus pasiones, es de sus propios deseos. Y dice, y esos propios deseos están combatiendo contra sus propios miembros. O sea, por eso te decía, es una lucha interna. No es un pleito con otra persona, no es una disputa con alguien que esté allí cercano a ti. No, es un conflicto que tú tienes internamente. Pero cuando empezamos a mirar la escritura, dice el verso 2, dice, codiciáis y no tenéis. Entonces la palabra me empieza a mostrar que una de las causas de esas guerras y esos pleitos es cuando tú y yo codiciamos algo y no logramos obtenerlo. Cuando anhelamos algo en nuestro corazón, sí, pero eso que tanto anhelas no llega a tu vida. Y eso causa un conflicto allí en lo profundo de tu ser. No es malo querer algo, no es malo anhelar algo, iglesia. Lo malo es cuando no aceptamos precisamente la voluntad de Dios. Lo incorrecto es cuando no entendemos que Dios es soberano. Y la palabra soberanía indica que Dios hace como a Él bien le place. Que Dios da, que Dios quita. Que aunque nuestra mente y nuestro corazón no reciban muchas de las cosas que anhelamos, todo está dentro de la voluntad y dentro de la soberanía de Dios. ¿Y qué deben hacer sus hijos? Sus hijos solamente deben sujetarse al Señor. Sus hijos solamente deben aceptar lo que Dios está haciendo. Solo debemos aceptar lo que Dios está permitiendo. Porque de lo contrario va a seguir esa guerra, ese pleito interno dentro de nosotros. Cuando no entiendes que muchas veces Dios no va a responder a lo que tú estás pidiendo. Y quiero decirte que el hecho de que Dios no responda de la manera en que tú y yo pedimos, no quiere decir de que Él no esté respondiendo. Un no también es una respuesta. Una negativa de parte del Señor también es una respuesta. Y aquí lo importante, iglesia, es que nosotros podamos llegar a entender esa voluntad de Dios. Por eso Santiago dice acá, ustedes codician y no tienen. Y ahí está el problema de sus pleitos internos. Porque aunque quieren algo y al no obtenerlo empieza una batalla en tu corazón, empieza una batalla en tu mente, empieza una batalla en tu alma. Y ahí es donde el enemigo aprovecha precisamente
para enviar esos dardos tanto a tu mente como a tu corazón, para herirte, para dañarte, para colocar pensamientos de rabia, de indignación delante de Dios. Y es donde muchos le dicen al Señor, Señor, pero ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no veo tu gloria? ¿Por qué no veo tu bendición? ¿Por qué no veo que estés respondiendo a la oración que tú estás haciendo? Pero hay que entender la voluntad de Dios. Y vuelvo y te repito, muchas veces la respuesta va a ser no. Muchas veces la respuesta va a ser contraria a lo que tú le estás pidiendo. Porque Dios sabe por qué lo está haciendo, porque el Señor sabe perfectamente por qué lo está permitiendo y por qué Él no está respondiendo tal vez de la manera en que tú quisieras que el Señor obviamente respondiera. Muchos codician y no tienen. Y hay ese conflicto en sus vidas. En el Proverbio 21, el verso 26, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Ve allí conmigo, Proverbio 21, verso 26. Dice la Escritura así, mi amada. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene ¿qué? Su mano. Dice, hay quien todo el día codicia. O sea, vuelvo a lo mismo, no es malo anhelar algo. Pero estar codiciando lo que otros tienen, estar codiciando el trabajo de otros, la riqueza de otros, la familia de otros, es algo incorrecto. Dice que por lo contrario el justo lo que hace es extender su mano, dar. Cuando entendemos esto, Dios nos está entregando una respuesta. Si tú estás anhelando algo, recibir algo de Dios, ¿por qué no empiezas por dar, por extender tu mano, por ayudar a otros? ¿Por qué no empiezas sencillamente por hacer con otros lo que tú tanto le estás pidiendo al Señor? Tú quieres la ayuda de Dios, tú quieres la respuesta de Dios, tú quieres la bendición de Dios. ¿Por qué no extiendes más bien tu mano y empiezas a bendecir? Tal vez Dios mostrará su misericordia, su amor, y al ver la actitud de tu corazón, podrás recibir lo que tanto le estás pidiendo al Señor. Si tú estás enfermo y has pedido a Dios por tu sanidad, pues empieza por dar a otros esa palabra de vida, diciéndoles Dios sana. Alguien te preguntará y dirá, pero tú estás enfermo. Sí, pero yo sé que Dios sana. Yo sé que el Señor en cualquier momento puede hacer un milagro en tu vida. Yo sé que el Señor en cualquier momento lo hará con mi propia vida. Extender tu mano es promulgar el Evangelio, la fe, la certeza de que Dios es un Dios bueno, de que Dios es un Dios misericordioso. Pero muchos batallan en sus propios miembros, muchos sencillamente codician y no tienen. Y esto es a causa de que no entendemos la voluntad de Dios y la perfección de Dios sobre nuestras vidas. Regresando allí a Santiago, dice la Escritura, allí el capítulo 4, el verso 2, codiciáis y no tenéis, y dice además de esto, matáis y ardéis de envidia. Matáis y ardéis de envidia. Cuando hay ese tipo de guerras, ese tipo de pleitos en el corazón de los hijos de Dios, es porque muchos lo hacen en ese sentido. Matan y arden de envidia. Mira esa expresión. Pese a causar un daño en una persona, los que tienen en su corazón el sentimiento de la envidia, nunca se van a saciar de eso. La envidia definitivamente es un mal. La envidia es algo que no proviene del corazón del Señor. Por lo contrario, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, como lo veíamos en esta semana, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El corazón que está alegre, el corazón que está agradecido, ese sencillamente dará gracias a Dios. Nunca estará envidiando lo que otros tienen.
Nunca la envidia lo corroerá. Nunca la envidia destruirá su corazón, su alma. El alma que ve al Señor y ve su misericordia día tras día le dice: Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por lo que tú me das. No importa que el Señor aparentemente le esté entregando más a otros. Tú y yo debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Si tu corazón no está contento con lo que tienes, nunca va a estar agradecido con Dios, así el Señor te entregase mucho más, así Dios te diese más. Hoy yo te pregunto, ¿será que esas guerras, esos pleitos en tu vida están porque tu corazón arde de envidia? Porque estás mirando siempre a los demás, mirando lo que ellos tienen y que tú aparentemente no tienes. Sabes que a veces no nos damos cuenta precisamente de lo que el Señor ya nos dio. Y bien dice ese dicho popular: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Muchos tuvieron su vida, una vida para disfrutarla, pero no la disfrutaron. Muchos se la pasan pidiendo a Dios y diciéndole: Señor, dame esto para que yo sea feliz, para que tenga lo que mi corazón anhela. Pero no te das cuenta que ya Dios te dio la vida precisamente para poder disfrutar de todo lo bueno que el Señor nos ha entregado. Todo depende de la perspectiva que tú lo mires con tu mente y tu corazón. Que tú te des cuenta que la vida es algo hermoso y es un regalo precioso de parte de Dios. Que la debemos saber disfrutar bajo cada circunstancia que llegue sobre nuestras vidas. Si tú no sabes disfrutar la vida, pese a los problemas, pese a las aflicciones, pese a las pruebas que puedan existir en nuestra vida, nunca lograrás disfrutarla en plenitud. Los momentos en la vida son para disfrutarlos. Cada momento, cada instante. Aprende a disfrutar lo que Dios te entrega. Aprende a disfrutar lo que Dios te da. En Proverbio 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Qué impresionante ese pasaje. Un corazón apacible, apaciguado, lleno de la paz del Señor, dice que es vida de la carne. Esa palabra de carne ahí es el cuerpo. Un corazón apaciguado, un corazón que haya recibido la paz del Señor, se evidenciará en su cuerpo, estará tranquilo, estará contento con lo que tiene, estará agradecido con el Señor. Pero lo contrario es que aquellos que permiten la envidia carcomen sus huesos. Y esa palabra carcomer es que poco a poco les va destruyendo. Los huesos es precisamente sobre lo que está la carne. Y ya cuando los huesos empiezan a fallar, pues los huesos se quiebran y obviamente no pueden sostener la misma carne, el mismo cuerpo. Muchos están llenos de envidia en su corazón. Muchos observan a su prójimo y codician lo que tiene el prójimo. Matan y arden de envidia. Pueden tener lo mismo y aún más, pero siguen ardiendo de envidia. Es algo a lo que el Señor nos llama a despojarnos, a quitarlo de nuestra vida y a permitir que su precioso y santo Espíritu nos llene de Él. Que seamos hombres y mujeres plenamente agradecidos con el Señor. Regresando allí a Santiago, dice la Escritura: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Muchos tienen sus guerras y sus pleitos internos precisamente por eso. Combaten, luchan, pero no tienen lo que tanto desean. Y nuevamente llegamos a la misma fuente y a la misma raíz. Esos que siguen combatiendo y luchando, todavía no han aceptado que sus vidas están en las manos de Dios. El hombre, por más que se esfuerce en esta tierra por lograr un objetivo, por lograr algo, si definitivamente Dios no quiere eso sobre su vida, Dios no va a permitir que esto llegue a tu vida.
Por eso tú y yo nos desgastamos, por eso tú y yo nos sentimos afligidos en muchas ocasiones, porque tratamos de hacer las cosas y no nos damos cuenta que nuestra vida está en las manos del mejor, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y eso hace que en tu alma tú te sientas desgastado, afligido, con amargura. Eso hace que tu corazón desfallezca. Eso hace que pierdas el ánimo, que te sientas obviamente atribulado en tu corazón. Eso hace que muchas veces tú no le encuentres un sentido a esta vida. Tú no le encuentres un sentido, obviamente, a caminar con Dios. Pero porque estás batallando en tus propias fuerzas. La Escritura dice claramente, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que tú debes entender. No puedes seguir actuando en tus propias fuerzas. Necesitamos de la mano de Dios para que Él nos ayude. Necesitamos aceptar la voluntad de Él. No puedes seguir combatiendo y luchando en tus propias fuerzas, porque muy seguramente no vas a obtener lo que tanto deseas. La Escritura dice, encomendando toda obra a nuestro fiel Creador. Encomienda tus obras a Él. Encomienda tus planes, tus proyectos y déjalo en las manos de Dios. De seguro, si es la voluntad del Señor, Dios lo hará realidad. Si no es así, lo que tanto has anhelado no llegará. Pero eso no quiere decir que ni Dios te ame. Eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de ti. Eso no quiere decir que Dios tenga hijos consentidos, porque la Escritura dice que Él no hace acepción de personas. Eso lo que quiere decir es que tú y yo debemos ir bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. De lo contrario, seguirás batallando en tu alma. No hallarás paz, no hallarás tranquilidad, porque tal vez estás insistiendo en algo que no proviene de Dios, que Dios no quiere para tu vida. Cuando tú logras entender esto, tú empiezas a descansar en el Señor. Cuando tú empiezas a entender esto, tú empiezas a dejar todo en las manos de Él para que Dios se glorifique, para que Dios muestre su preciosa gloria. En el libro del profeta Zacarías, el capítulo 4, el verso 6, mira lo que dice la palabra. Zacarías capítulo 4, búscalo allí conmigo, capítulo 4, verso 6. Dice la palabra del Señor así. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho que Jehová de los ejércitos. Ahí está el texto que te acabo de decir, en Zacarías 4, verso 6. No es en las fuerzas del hombre. Y por más que lo intentemos en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Lo necesitamos a Él. Cuando tú has llegado realmente a Cristo, tú le entregas tu vida al Señor y aceptas la voluntad de Dios. A veces aceptar esa voluntad no es tan sencillo, iglesia. A veces aceptar esa voluntad no es tan fácil. Pero en la medida en que tú lo hagas, tú podrás entrar en el reposo de Dios, tú podrás descansar en Él, tú podrás saber que Dios tiene el control. Y eso sí, nunca lo debes dudar. Dios tiene el poder para hacer de lo imposible algo posible. Pero solamente será en el tiempo, en el momento en que Dios lo quiera hacer. Solo tú aceptarás la voluntad del Señor y no combatirás y lucharás, porque no obtengas lo que tanto estás deseando. Deja todo en las manos del Señor y tú verás que Dios se va a glorificar en tu vida. Finalmente, allí en Santiago nuevamente, capítulo 4, verso 3, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y mira esto, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchos se debaten en esa guerra, en esos pleitos entre sí mismos, porque piden y no reciben. Pero es que están pidiendo mal.
Están pidiendo para sí mismos, están pidiendo para su ego, para su yo, para su orgullo, para ensoberbecerse. La palabra misma dice, es que ustedes piden es para gastar en sus propios deleites. ¿Acaso no dijo el Señor que podíamos pedir el pan de cada día y Dios no lo proveería? ¿Acaso el maná que descendió del cielo no descendió durante 40 años sobre los israelitas? No necesitaban nada más, porque Dios estaba con ellos, porque Dios era su proveedor. ¿Para qué quieres grandes logros en tu vida? ¿Para qué quieres un gran trabajo? Y no estoy diciendo con esto que Dios no te lo quiera dar, claro, Él lo puede hacer. ¿Para qué quieres un salario grande? Tal vez para humillar a los demás cuando llegue esto. Tal vez para que tu corazón se llene de orgullo y te olvidaste de dónde saliste. Que algún día fuiste una persona humilde, de escasos recursos. Que viviste en un barrio que no era el mejor. ¿Para qué quieres y anhelas y codicias? Si es para gastar en vuestros propios deleites. Y cuando la palabra dice para gastar en vuestros propios deleites, se está mostrando que es para tu yo, para tu ego, para mostrarle a los demás cuánto tienes, para mostrarle a los demás cuánto has ganado, cuánto has progresado. Pero volvemos a lo mismo, tu mano no se extiende para ayudar, para dar. Yo prefiero realmente que Dios esté guardando nuestro corazón de eso. Y no que nuestro corazón se pierda bajo el Dios de este mundo, bajo las riquezas. Yo prefiero realmente que Dios me mantenga del pan necesario. Bien dice la palabra, no me des riquezas. Manténme del pan necesario, Señor. No me des pobrezas. No me des riquezas, no sea que mi corazón se enaltezca y me olvide de ti. Pero tampoco me des pobreza, Señor, para que blasfeme contra ti. Y por eso la Escritura dice ahí, manténme del pan necesario. Esa es la oración correcta. Manténme del pan necesario. Dame lo necesario, Señor, para que mi corazón nunca se olvide de ti. Dame lo necesario, Señor, para que yo no ande blasfemando contra ti si esto no llegase. Pero Dios lo hace, iglesia. Dios nos da su provisión a diario. Muchos entonces solamente piden para gastar en sus propios deleites. Y como Dios no responde a esa oración, entonces muchos combaten en su propio corazón, se ofenden, dejan a Dios de un lado, dejan de buscar la presencia del Señor, discuten con Dios y se olvidan que lo que están haciendo es pedir mal, porque Dios sí conoce el corazón. Dios sí sabe lo que hay dentro de cada ser humano. ¿Será que hoy con esta palabra nosotros entendemos que tenemos una guerra interna? Y esa guerra está porque estamos codiciando y no teniendo, porque estamos llenos de envidia, porque combatimos y luchamos tanto, pero no obtenemos lo que deseamos. ¿No será que estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas? ¿O de tanto que tú le pides a Dios, para qué le pides? ¿Para gastar en tus propios deleites? Dios, cuando yo veo a Jesucristo, iglesia, aquí termino, yo veo a alguien misericordioso, yo veo a alguien lleno de amor, yo veo a alguien que siempre pensaba en los demás, que siempre fue capaz de extender su mano, que a todos los que vinieron a Él, Él los sanó. Algunos solo le buscaban por el milagro, otros realmente recibieron su sanidad y le siguieron desde aquel día. Veo a Jesús con amor, con bondad, veo a Jesús con perdón. Veo a Jesús lleno de benignidad, siempre hacía lo bueno, siempre hacía lo recto.
Y no veo a Jesucristo combatiendo contra sí mismo, porque Él sabía lo que venía, Él sabía el plan perfecto, Él venía a enseñar a los que habían de creer en Él el camino que tú y yo debíamos seguir, camino que muy seguramente se ha perdido, porque muchos han olvidado de Dios, porque muchos solo piensan en sí mismos, porque muchos solo quieren lo que ellos y su corazón están anhelando y deseando. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿y Dios qué desea? ¿Qué quiere Dios? Por eso, mientras muchos no entiendan y acepten la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, seguirán combatiendo contra sí mismos en sus propios miembros. Arderán de envidia, su corazón nunca hallará paz, su alma estará en amargura, en dolor, en quebranto. Sus pensamientos serán pensamientos de derrota, pensamientos de frustración, porque no han entendido que sus vidas están en las manos de Dios, que Dios nos llevará por un desierto constantemente, pero en ese desierto habrá oasis, lugares de reposo, que Dios nos llevará sencillamente por la vida formándonos como barro que somos en sus manos. El proceso no será fácil, habrá dolor, habrá lágrimas, pero en medio de todo eso Dios estará con sus hijos. Él nos sustentará, Él nos alentará. Él, que es el Dios que nunca se cansa y nunca desmaya, nos dará palabra de aliento, de vida, donde nos dirá: hijo, hija, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hoy solo levántate en el nombre de Jesús. Hoy acepta la soberanía de Dios sobre tu vida. Esa será la manera en que dejes de pelear, de pleitear y de guerrear contra ti mismo en tu propio ser. Esa será la manera en que hallarás paz finalmente, aceptando que Él es un Dios grande, poderoso, pero ante todo soberano. Él hace como quiere, con quien quiere. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te doy la gloria, la honra a ti, Señor. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que traigas paz al corazón de tus hijos. Que te glorifiques en esta hora, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas en este momento, Dios. Mi alma te alaba y te exalta, Señor, y te da las gracias. Hoy descanso en tu voluntad. Hoy acepto tu soberanía, Señor, sobre mi vida. Creo, Dios, que tú seguirás haciendo lo correcto, Dios, porque tú conoces todas las cosas. Hoy entrego nuestras vidas, Señor, en tus manos. Hoy sabemos que tú estás en un control absoluto, Señor, y que tú no nos dejarás. Hoy sabemos fielmente, Dios, que tú te glorificarás en gran manera sobre cada uno de nosotros. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Dios los bendiga grande, poderosamente. Que Dios nos ayude a que esas guerras, a que esos pleitos internos puedan ser quitados de nuestra alma, de nuestro corazón. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, compártelo con otras vidas para que esta palabra traiga aliento de vida al corazón, al alma afligida. Dios te guarde, Dios te bendiga.